¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo algunos de los que pedían la cabeza de Feijóo ahora se ponen los primeros a hacerle la pelota, como ha hecho Esperanza Aguirre después del resultado en Galicia. Y por supuesto Alberto Núñez Feijóo, al que yo creo que ha tenido una participación muy protagonista en la campaña. En este vídeo vamos a contar también lo que está ocurriendo en el Partido Socialista y si aguantará Sánchez en el gobierno y el gobierno de Sánchez después de lo ocurrido con el resultado gallego, porque hay preocupación y malestar, aunque no todos lo están manifestando, sobre todo porque esto se solapa con la negociación de la amnistía y con Puigdemont. Hay algún malestar reconocido, pero otros por debajo. Solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y en este vídeo vamos a ver también cómo hay quien aprovecha el resultado de Galicia para, por ejemplo, hacer cosas muy feas como volver a justificar la gestión con los ancianos en las residencias de Madrid, como ha hecho Ayuso. Volver a mentir sobre lo ocurrido en los geriátricos durante la pandemia con los ancianos en la Comunidad de Madrid. En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores. En primer lugar, no es casualidad el hecho de que, recordemos, Esperanza Aguirre pedía la cabeza de Feijóo, pedía de forma indirecta que Ayuso fuera quien liderara el Partido Popular para volver a los tiempos de Aznar. Y ahora precisamente se pone a hacer la pelota, la primera, al frente de la manifestación, a Feijóo después de lo ocurrido en Galicia. Recordemos cuando Esperanza Aguirre decía esto. Tenemos que cambiar la estrategia, en mi opinión. Yo es que creo que la estrategia buena del PP fue lo que Aznar Aznar decidió en el año que llegó al PP. con otro líder al frente, eso no lo puede hacer Núñez Feijóo. El futuro del centro derecha en España pasa por una mujer, Isabel Díaz Ayuso. No seré yo la que te lleve la contraria. Bueno, pues curiosamente, Esperanza Aguirre, después de lo ocurrido en Galicia, y no olvidemos que muchos en el PP, los partidarios de Ayuso especialmente, estaban esperando a si Feijóo no revalidaba con su hombre Rueda en Galicia la mayoría absoluta del PP para pedir un cambio, después de que Feijóo tampoco consiguiera llegar a la Moncloa. Bueno, pues Esperanza Aguirre se ponía de esta forma a hacer la pelota a Feijóo. Y por supuesto Alberto Núñez Feijóo, al que yo creo que ha tenido una participación muy protagonista en la campaña, y resulta que no es solamente la victoria del PP, que es importante, pues que hay que felicitar a los gallegos los primeros, a Alfonso Rueda y por supuesto a Alberto Núñez Feijóo. No es casualidad este acto, ojo, porque para algunos ha pasado inadvertido el hecho de que Ayuso tuviera convocado a primera hora de la mañana del lunes, después de la noche electoral en Galicia, un acto con un montón de periodistas, un foro de estos que se organizan en la capital de España, con un montón de invitados, donde hubiera acaparado todos los focos de haberse pegado el batacazo Feijóo. El acto se celebraba este lunes a primera hora, pero obviamente ya cobraba otro sentido después de que Feijóo con Rueda hubiera conseguido salvar la bola de partido de Galicia. Pero no es casualidad ese acto. Un acto donde Ayuso, que sin duda estaba esperando lo que pudiera ocurrir con Feijóo, se ponía a aprovechar para pedir la dimisión de Sánchez. El partido de Pedro Sánchez ya no tiene la capacidad de criticar su absurda decisión de entregarse a la ultraizquierda. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y, de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de Sumar no son nada. Es el mismo acto en el que Esperanza Aguirre volvía a manifestar su preocupación por el socialcomunismo y de paso metía el dedo en el ojo de Sánchez o de Yolanda Díaz, de la Yoli, que decía: El gobierno socialcomunista del PSOE y de Sumar en toda Galicia ha sacado 9 escaños, 9 del PSOE, 0 de Yoli. Y a pesar de ir a ver al Papa y de mirar la arena de la playa, etcétera. Y para el socialcomunismo, el socialismo del siglo XXI, que es como ahora se llama la Internacional Comunista, pues es un día muy malo, y eso a mí me alegra mucho, porque considero que lo único que traen es pobreza, dependencia, y eso ya olvidándonos de los crímenes que cometieron. ¿Qué ocurre en el Partido Popular? Pues evidentemente están contentos después del resultado gallego, si bien es cierto que algunos dicen vamos a ver qué es lo que ocurre a partir de ahora en elecciones como las vascas, donde no tiene por qué irle muy bien precisamente al PP, y en las europeas. Ellos dicen Sánchez va a ir erosionándose
Y vamos a ver lo que va ocurriendo en siguientes citas electorales. La política puede cambiar de un día a otro. Ahora mismo el panorama en estos días se pinta oscuro para el gobierno, pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y entre tanto en el Partido Socialista, pues sí, hay preocupación, hay malestar por lo ocurrido en Galicia, 9 diputados solo para el Partido Socialista. Por eso, Paje, una vez más, y falta que salgan Felipe González, Guerra, etcétera, sin duda van a salir, decía que es necesaria la reflexión y la rectificación. Debiera provocar, de hecho lo provoca en casi todos los sitios, espero que aquí de alguna u otra manera también, provocar una reflexión profunda, porque solo reflexionando y rectificando en algunos aspectos se puede impedir que un ciclo se convierta en un ciclón. Y ese sería el objetivo, evitar un ciclón electoral que arrase mucho más de lo que tenemos pensado y previsto. No olvidemos que el Partido Socialista tiene una pérdida de poder territorial muy importante, conserva Asturias y Castilla-La Mancha con Paje y con Barbón, que no son precisamente dos de los hombres de mayor muestra sanchista, pero que ahora mismo representan el poder territorial en lo que son las baronías, ¿no? con gobiernos. Y ojo, porque no solamente Paje manifestaba este malestar diciendo que esto es algo que afecta sin duda a la política nacional. Yo creo que el producto de estas últimas elecciones era regional, pero el guiso era nacional. Y yo creo que es importante en este sentido que se obtengan conclusiones y además desde la seriedad. Si el Partido Popular en Galicia, de Rueda, no hubiera sacado mayoría absoluta, hoy de lo que estábamos hablando son de las consecuencias nacionales, no gallegas del evento. Eso es así, ¿no? No lo discute nadie. Si llegan a perder, las consecuencias son nacionales. El principio de la decadencia. Bien. Yo creo que si pasa lo contrario, las consecuencias, o al menos una parte de la reflexión, tendrá que ser coherentemente también nacional, ¿no? Lo que una vez más decía Paje abiertamente, incluso felicitando a Rueda del Partido Popular, que se puede interpretar dentro del protocolo, pero hay quien dice Paje realmente está más en la derecha que en el PSOE. Hay otros varones que están manifestando de forma soterrada su malestar. Salía el dirigente de Castilla y León, el secretario general Luis Tudanca, también a pedir una reflexión. Son inexcusablemente malos y que nos tiene que hacer reflexionar, desde luego, al conjunto del Partido Socialista. ¿Qué está ocurriendo y qué va a ocurrir en el Partido Socialista? En Moncloa y en Ferraz buscan algún golpe de efecto, pasar página de alguna forma al mal resultado en Galicia y buscan algún tipo de medida o varias medidas. Por ejemplo, el hecho de tener amarrados los presupuestos sería muy importante. Por ejemplo, llegar a un entendimiento con Puigdemont lo sería también. Es una forma de refrendar que la legislatura va para largo y los presupuestos sin duda serían un aval para todo eso. Y se busca pasar página a lo ocurrido en territorio gallego. Eso está ocurriendo. No debe pasar por alto tampoco lo que ocurre con Sumar, porque ni siquiera han entrado en el Parlamento de la comunidad de Yolanda Díaz. Por eso llama la atención el hecho de que no saliera Díaz, pero saliera Ernest Urtasun, uno de sus hombres fuertes, ministro de Cultura también, a decir en la misma declaración que no hay que buscar excusas, pero al mismo tiempo afirmar que les ha faltado tiempo. Están diciendo que con más tiempo hubieran logrado entrar en el Parlamento gallego, a pesar del mal resultado, por debajo incluso de Vox. Miren, el resultado es malo, no vamos a rehuir responsabilidades ni a buscar ninguna excusa, como se hace a veces en política, que creo que no es la manera de afrontar este tipo de situaciones. Seguramente, miren, nos ha faltado tiempo en esta elección gallega y no hemos sido capaces de explicar con claridad una cosa que yo creo que era importante, que nosotros dijimos en campaña, que era importante para el cambio político expandir el voto, no concentrarlo, sino expandirlo, ampliar el conjunto de espacios progresistas para garantizar que podía haber cambio en la Xunta de Galicia. Seguramente no hemos sido capaces de explicar eso. Y sí, hay preocupación en el gobierno por el mal resultado en el PSOE y también por Sumar. No olvidemos que es ahora mismo un miembro indispensable en el Ejecutivo después de la salida de Podemos, pero claro, en la primera prueba de fuego ni siquiera han conseguido representación parlamentaria en Galicia. Tampoco lo ha conseguido Podemos, y bien es cierto que Podemos ahora aparece aislado, fuera del gobierno, porque los han sacado y están en el grupo mixto, ¿no? Con lo cual la interpretación que se hace del apoyo popular que pueda tener ahora mismo Sumar es muy preocupante, dicen en el Partido Socialista, si bien es cierto que en la cúpula del Partido Socialista
hablan menos de lo que tienen también ellos. Con lo cual ahí está la preocupación en los partidos del gobierno, que no es poca cosa. Por cierto, también aprovechando esto, sin duda, Ayuso dice que el gobierno es algo que debe ser cuestión de días, que debiera dimitir hasta Sánchez. Lo que ha sucedido ayer implica la desaparición del PSOE en toda España y, de hecho, solo gobierna con amplia mayoría allá donde se sitúa en el extrarradio. Un político normal dimitiría esta misma mañana. Por cierto, los de Sumar no son nada. Alberto Núñez Feijóo huele la sangre de lo que está ocurriendo en el Partido Socialista con el malestar en territorios y dice que el PSOE con Sánchez pasa a la irrelevancia en los feudos autonómicos, es un partido irrelevante y dice también lo es Sumar de Yolanda Díaz. Feijóo comparecía en Galicia para sacar pecho y para intentar azuzar el malestar que hay dentro del Partido Socialista. ¿Quién ha visto y quién ve al Partido Socialista? Están entrando en la irrelevancia política. Pero en la irrelevancia política, no solo en Galicia, sino en buena parte de las comunidades autónomas. Y todo para salvar la presidencia del gobierno. El partido de Sánchez se estrelló. Y los partidos del gobierno, la señora Díaz, etcétera, pues no sé dónde están, salvo en la irrelevancia política más intensa. Y ahora vamos a ver cómo se aprovecha el resultado de Galicia para intentar ocultar lo ocurrido con otros asuntos. Por ejemplo, Ayuso, sobre la gestión en la pandemia con los ancianos en las residencias. Primera afirmación, decir que se hizo todo lo posible con los ancianos en los geriátricos en Madrid durante la pandemia. Y hablo de ese debate que la izquierda ha abierto sobre los fallecidos en las residencias de mayores durante la pandemia, solo en Madrid. En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores. Pues hombre, hacer todo lo posible no es mantenerlos, a muchos de ellos, encerrados en los geriátricos sin trasladarlos a los hospitales. Eso, sin duda, supuso que muchos de ellos murieran atrapados en las residencias de ancianos, por más que Ayuso insista. Otra afirmación, decir que esto se hizo en todas las comunidades autónomas, como ha aprovechado también este lunes Ayuso para decirlo. Los mayores, quienes, como en todas partes, fallecieron en las residencias, en domicilios y en hospitales. No, en todas las comunidades autónomas no se decidió esto del triaje o lo de decidir mantener a ancianos en las residencias. Por cierto, algunos de ellos sí fueron llevados a hospitales, por ejemplo, en el caso de los que tenían el seguro privado. Otra afirmación de Ayuso, decir que el hecho de que fueran llevados a los hospitales desde los geriátricos no garantizaba que se salvaran. El traslado de los enfermos no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras. Además, los traslados, que fueron por miles, eran decididos por médicos y por geriatras, y no por políticos. Lo cierto es que hay datos que incluso publicaba Infolibre a partir de las cifras y del informe de los informes de la Comunidad de Madrid que señalaban que el porcentaje se elevaba entre los supervivientes después de que los ancianos fueran trasladados a los hospitales. Es decir, se salvaron más cuando fueron llevados a hospitales desde los geriátricos, algo que es de sentido común, porque evidentemente la medicalización distó mucho de lo necesario en muchos geriátricos y, sin embargo, en los hospitales pues muchos se pudieron salvar, ¿no? Y son porcentajes que incluso publicaba Infolibre. Otra afirmación de Ayuso, decir que, una vez más, los geriátricos en la pandemia dependían del gobierno central. La izquierda no abre este debate porque crea que se pudieron evitar las muertes. Ellos eran, además, los responsables en las residencias y no hicieron nada. La izquierda abre este debate porque es inhumana, no tiene corazón y es excéntrica. A Ayuso ya le han dicho hasta exmiembros de su gobierno, como quien era consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, que no, que eso es una mentira. Esto de intentar señalar a Iglesias y al gobierno central con la responsabilidad de los geriátricos es una trola. Las competencias estaban, evidentemente, en la Comunidad de Madrid. Y además solo hace falta mirar el Boletín Oficial del Estado, el decreto del estado de alarma, para darse cuenta que las comunidades autónomas mantuvieron su operativa normal. Y otra más de cómo se intenta aprovechar que se está mirando al resultado de Galicia para intentar justificar lo que ocurrió con los ancianos durante la pandemia en los geriátricos, insistir con que el resultado electoral de Madrid
viene a justificar, refrendar, correr un tupido velo sobre lo que ocurrió con los geriátricos, porque Ayuso insistía con esto. Mienten. Están a un paso de acusarnos de genocidio y no lo voy a tolerar. Los madrileños nos dieron casi 3 veces más escaños que a cualquiera de ellos y no lo soportan. Lo que ha hecho Ayuso es aprovechar ese acto que tenía convocado a primera hora del lunes, horas después de que se supiera el resultado de Galicia, un acto que, insistimos, lo tenía convocado antes de saber el resultado, que podía haber sido objeto de todos los focos si se llega a pegar un sopapo Feijóo, y aprovechaba ese acto para intentar, de alguna manera, enmendar el error cometido en la Asamblea de Madrid la semana pasada, cuando dijo que los ancianos no se salvaban en ninguna parte. No se salvaba en ningún sitio. Había muertos en todas partes, en las casas, en los hospitales, en las residencias, todo colapsado. ¿Y sabe lo que sucedía también? Que mucha gente mayor, cuando iba a las residencias, a los hospitales, también fallecía. Porque cuando una persona está gravemente enferma, cuando una persona mayor está gravemente enferma con el COVID, con la carga viral que había entonces, no se salvaba en ningún sitio. Pues ya veis, esto es lo que está ocurriendo. La primera, ver el oportunismo que hay en política, como algunos de los que pedían la cabeza de Feijóo o preferían a Ayuso y lo mostraban abiertamente, como Esperanza Aguirre, se ponen los primeros al frente del club de fans de Feijóo. Eso por una parte. Y en la política, cómo puede cambiar todo según cómo te vaya y según los resultados. Esa es una. Otra, la preocupación que hay en el Partido Socialista, que la hay sobre lo que puede ocurrir con la legislatura si va dependiendo de Puigdemont y de la amnistía y el desgaste que les pueda causar. Ellos dicen, no, el resultado de Galicia es exclusivo de lo que han votado los gallegos, y allí, por una parte, el PP está muy fuerte, lleva 15 años gobernando, mayorías absolutas, con Fraga, con Feijóo, con Rueda, y por otra parte la izquierda ha concentrado el voto en el BNG, si bien es cierto que no siempre fue así. Hubo tiempos en los cuales el PSOE tenía mejores resultados que el BNG, y el Partido Socialista lleva cambiando de líderes tiempo y están divididos y están con una situación muy complicada, y eso en el PSOE lo saben. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Van a intentar mantener la legislatura y tienen que llegar a acuerdos, porque dependen de varios socios. Y luego, por último, remarcar que hay que estar muy atentos, porque mientras estamos mirando al resultado de Galicia, algunos como Ayuso aprovechan para intentar justificar lo injustificable. Y por eso hay que señalarlo. ¿Y vosotros y vosotras qué opináis? Leemos vuestros comentarios. Sánchez es presidente que la gente no eligió. Le han apoyado separatistas, comunistas, el partido de los terroristas. ¡Cuidado que vienen los comunistas! En Madrid se hizo lo imposible para salvar cada una de las vidas de los mayores. Tengo 3 carreras universitarias, hago 5 idiomas, he hecho 2 másters, soy superdotada a la altura de Einstein y de Bill Gates. Puede estar usted seguro. Yo destapé la trama Gürtel. ¡No! ¿Por qué? La caída de Rueda y de Feijóo es como el cambio en Galicia. Imparable, imparable. Que se quede él en su pequeño mundo de fachosferas. ¡No! ¡Y punto! Y pueden estar seguros todas las personas que nos ven que les estoy diciendo la verdad. ¡No! Ya la bolita está aquí. Bolita, 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 ¿dónde queda la bolita? Y estás que no te das ni cuenta. Y por supuesto Alberto Núñez Feijóo, al que yo creo que ha tenido una participación muy protagonista